miles de bogotanos. El presidente Petro estaba exactamente a esa hora, a las 7 de la noche, en alocución, defendiendo que el aumento del salario mínimo, 23.7%, no va a tener consecuencias inflacionarias en Colombia. Y muestra anoche el presidente un gráfico de Corabastos que demostraría que todavía no hay efectos. Claro, digo yo, no hay efectos porque apenas hoy 15 de enero, están pagando la primera quincena con los salarios reajustados, con la cifra del mínimo. Así que, por supuesto, todavía no hay efectos en Corabastos. El presidente Petro no mostró los efectos en pasajes de Transmilenio, en pasajes del sistema público de transporte, no mostró los efectos en cuotas de administración, en cuotas de salud, en peajes. Claro que es ingenuo pensar que subir el salario 23.7% no va a tener efectos inflacionarios en Colombia, sí, que el presidente Petro intenta, Héctor, desestimar desde ya. Tienes que ir a comprar estas frutas el mes entrante, pues porque estas, claro que no han reflejado todavía ese incremento de los costos de mano de obra. No, yo creo que el presidente trata de justificar una decisión que claramente fue improvisada y sobre todo trata de decir que no va a tener los efectos negativos que es inevitable que tengan. Debería más bien concentrarse en tratar de evitar esos efectos si es que fuese posible. Tampoco es tan fácil porque es que subir el 23% del salario mínimo de un momento a otro sin que nadie lo estuviese esperando, pues efectivamente genera una distorsión en la economía que va a ser compleja. Claro, y el presidente Petro termina diciendo que la emergencia económica es una demostración de la fortaleza de la economía colombiana. Intentando tapar el sol con las manos, ¿no? Eso definitivamente no hay nada que hacer y los colombianos pues lo sienten hoy en día ya en sus bolsillos y lo van a seguir sintiendo, Néstor, porque esto no es una cosa que se sienta ya ni muy pronto ni en un mes, Héctor, tampoco que vaya el presidente a comprar frutas. Se va a empezar a sentir a lo largo de todo el año. Los efectos inflacionarios son efectivamente como una bola de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer y al final del año pues vamos a ver en las que terminamos efectivamente. De salario mínimo. Del desmedida alza del salario. Porque está demandado. De emergencia económica porque está demandada y muy posiblemente la Corte Constitucional se la podría tumbar. Fue de lo que habló anoche el presidente Petro, que dice, por otro lado, hablando en televisión, en los canales, que está censurado, es el discurso de la pobre viejecita literalmente, y después Consejo de Ministros de 3 horas transmitido por televisión, en el que volvió a repetir que el presidente Petro está censurado en Colombia. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro hizo su primera alocución del año en un discurso de menos de 15 minutos que comenzó insistiendo en que es un mandatario censurado. Este es un programa que, fuera de la censura que ya tengo, ha sido de nuevo censurado, censura bajo censura. Me cortarán en un corto tiempo, así que tengo que responder a una avalancha, desde que decreté el salario mínimo vital, atacándolo. Y es que la Comisión de Regulación de Comunicaciones solo le autorizó un espacio de media hora en Televisión Nacional. Esto tras la decisión del Consejo de Estado que limitó las alocuciones al considerar que hubo un uso desproporcionado de esta figura. En estos minutos, el mandatario defendió su decisión de un salario mínimo vital, insistiendo en que no habrá un aumento en los costos de producción y los precios en Colombia. Aquí este es el análisis, alas de pollo, etcétera, etcétera, de Corabastos hoy, después de que se expidió ya hace casi 15 días el decreto. ¿Cuánto cuestan los alimentos hoy? Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable. Solo han subido 2. El plátano Artón en 3. Esto en contraste con alertas de gremios como FENALCO, que advirtió presiones inflacionarias y pérdida de empleo formal, y otros como la ANDI, ACOPI, Camacol y ANIF, todos de acuerdo en los efectos negativos del aumento del 23% del salario mínimo. El otro tema fue el decreto de emergencia económica y la emisión de bonos por $4.950 millones que el mandatario defendió, apelando a la insostenibilidad de la deuda e insistiendo en que el gobierno recortó el gasto el año pasado en 16 billones de pesos. Ofrecieron $23.000 millones, operación de crédito externo, y
la tasa de interés promedio de los 5.000 millones de dólares en que nos endeudamos para pagar deuda más cara fue 6%. Y cuando el Congreso tumbó la ley de financiamiento fue 8%. Al paso de estas declaraciones salió el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Colombia es el país que casi que comparativamente con el resto de América Latina más está pagando en costos de intereses de deuda pública. Comparado con México, en una misma operación a 8 años estamos pagando 16% más en tasa de interés. Conclusión, tenemos un mayor costo, pero adicional a eso también tenemos un mayor riesgo. Después de la locución vino el Consejo de Ministros, en donde finalmente se anunció la fecha de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo. Ese consejo fue el escenario para que funcionarios del sector defensa presentaran cifras en materia de lucha antidrogas, las mismas con las que llegará el presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca para discutir que es uno de los temas más álgidos con Estados Unidos. Él es el general William Rincón, director de la policía. ¿Tenemos nuevos cultivos? Por supuesto que sí. Ahí marcan 15.159 hectáreas, pero aquí hay que saberlo mirar. ¿Qué pasó en el 2018? Y quiero mostrarles aquí lo siguiente. Los nuevos cultivos para esa época, si tomamos ese mapa, estaban en 44.399 nuevos cultivos. Si nos vamos para este año y tomamos esta época, agosto 31, año 2025, han reducido los nuevos cultivos, una disminución del menos 56.9%. Unas cifras que contrastan con los datos presentados en el informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, según el cual Colombia batió su récord de cultivos de coca con 253.000 hectáreas en 2023. Sobre las 10 de la noche terminó este nuevo Consejo de Ministros liderado por José Raúl Moreno, el jefe de despacho, que reemplazó en esta ocasión a Angie Rodríguez, ahora exdirectora del DAPRE, quien renunció en las últimas horas en lo que podría ser un nuevo remesón ministerial. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Hablando de economía, la polémica emergencia económica decretada a finales del año pasado por el gobierno del presidente Gustavo Petro podría tener los días contados en la Corte Constitucional. Antes de finalizar enero, la mayoría de los 9 magistrados de la Corte estrenarían la figura de la suspensión provisional del decreto que sustenta esa declaratoria del estado de excepción en virtud de los graves perjuicios que ocasiona su vigencia, porque está ya cobrando impuestos. Ahí hay una discusión técnica, jurídica, sobre el precedente que existe y que señala que no sería tan fácil que se suspendiera desde la Corte una situación con fuerza de ley, normas con fuerza de ley. Sin embargo, en ese contexto tendrán que hacer la discusión. El autor de esa norma en ese momento, de esa jurisprudencia, del auto que sentó el precedente de la suspensión provisional de las normas con fuerza de ley, fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Por eso, lo más probable es que sea él quien le solicite a la Corte la suspensión provisional de los decretos de emergencia, variando el precedente que los impide. Y es que la Corte decidió meterle el acelerador al estudio de la emergencia económica, estado de excepción que le ha permitido, como les dije al gobierno, fijar el cobro de nuevos impuestos a través de decretos con fuerza de ley, sin necesidad de pasar por el Congreso de la República. El magistrado Carlos Camargo, quien tiene la responsabilidad de proyectar la ponencia pidiendo el hundimiento o la salvación de la emergencia, ya ordenó la práctica de una serie de pruebas que deberán ser entregadas en muy pocos días. Da máximo 3 y hasta 10 días al procurador para proceder al estudio del caso y ejecutar la tarea que le encomendó la Corte. Entre las pruebas decretadas por Camargo están los conceptos que les pidió a 10 reputados economistas, la mayoría de ellos exministros de Hacienda y exdirectores de la DIAN como Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Lisandro Junco, y de exfuncionarios del gobierno Petro como el exministro José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González, quienes han coincidido públicamente en
señalar que la declaratoria del estado de emergencia económica no cumple los requisitos para ser declarada exequible. Adicionalmente, hablando del análisis de posibles errores de forma que podrían tumbar la emergencia, llama la atención que el magistrado Camargo le pidió a la Secretaría Jurídica de Presidencia que certifique, y esto lo leo textual, la situación administrativa de los ministros que suscribieron el decreto, es decir, los que se encontraban posesionados y en ejercicio de sus funciones en la fecha de su expedición. Y despierta más dudas específicamente en el caso de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, porque está pidiendo el acto administrativo que certifica que sí estaba como ministra encargada. Paola Ochoa es